Y cayeron como a 4 metros de altura. Ya, entonces, ya chicos, entonces hoy día vamos a, bueno, disculpen, me atrasé un poquito porque estaba modificando el PDF que les iba a mostrar hoy día, lo estaba actualizando un poco, ¿ya? Y en realidad lo de hoy día es breve, va a ser breve, va a ser la introducción al curso de contenido, ¿okay? La primera clase introductoria. Entonces yo creo que vamos a estar listos en 40, 50 minutos, yo creo. Seguro no más que eso. Entonces vamos a comenzar, chicos. Por supuesto, si tienen dudas en el camino, pueden hablar nomás, pueden hacer la consulta. Entonces, vamos a partir. Ya. Entonces, estamos en el curso de Arquitectura de Computadores, Info 128. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, todo bien. Sí, vale. Ok. Y este curso, solamente para que sepan, antes se llamaba Info 184. Ok, así que por si alguna vez en algún lado aparece ese número, se refiere al mismo curso. Entonces, bueno, información útil, ya esto eran cosas que se comentaron el martes. Entonces, sabemos que las clases van a ser, yo las voy a hacer siempre los martes y los viernes, y el estilo es expositiva más laboratorio. Entonces, ya hablamos que estos laboratorios los vamos a adaptar a lo que significa hacer clases remotamente. Y van a salir varias actividades de programación. Yo creo que van a ser actividades bien entretenidas igual. Así que vamos a tratar de llevar esto aprovechando lo bueno que se podría hacer dadas las circunstancias. Las evaluaciones, bueno, ver el programa, pero como les adelanté, vamos a cambiar de un paradigma de 2 pruebas que se utilizó el año pasado, 2 pruebas grandes y un examen, o sustitutiva, creo que sustitutiva que hacía por examen también al mismo tiempo. De eso que eran como muy brusco, o sea, para un curso normal estaba bien, porque yo los preparaba, digamos, estábamos como de cierta manera más cerca. Ahora yo creo que es mejor que tengamos evaluaciones pequeñas. Entonces quizás unas 5 o 6 por ahí a lo largo del semestre, y eso van a ser sus notas del curso y con eso promedian su rendimiento total. Entonces, esas evaluaciones las vamos a avisar con anticipación. Yo les avisaré usualmente, yo me restrinjo a que como mínimo les toca avisar una semana antes. Y si está más clara la agenda, probablemente la podemos dejar fijada quizá un poco antes también. Pero yo creo que con una semana debería estar bien, porque como son pruebas pequeñas, tampoco es tanto contenido. Y las ayudantías, bueno, mi ayudante, el Luciano Vera, o Richard Vera, por lo general va a participar dentro de la hora de clases. Entonces, cuando a él le toque hacer alguna ayudantía en particular, va a tomar uno de los bloques, yo lo dejo, quizás yo voy a estar también, puede que estemos los dos, puede darse todas las formas. Si es que necesitáramos recuperar clases o vemos que el semestre se hace muy corto, ¿ya? Dado que estamos partiendo fines de abril, si es que pasa eso, vamos a tratar de dejar la ayudantía, si fuera necesario, en un bloque adicional. Pero usualmente es, como les contaba, dentro de clase. Entonces, el curso yo las últimas veces lo he partido con esta imagen, porque quizás para algunos es conocida. Y si alguno la conoce, podría contar qué se entiende, qué es eso. ¿Alguno? ¿O alguno la ha visto? Quizás sin necesariamente saber el nombre, ¿alguno la reconoce esa imagen?
creo que la vi con un título que decía que era como la primera calculadora, Sí, correcto. pero no estoy seguro, pensando de lo que se me viene a la mente. Sí, es algo así. Es, sí, bueno, se puede decir que es la primera máquina. Quizás podríamos dejarlo así, estamos seguros que es correcto. Es la primera máquina que se construyó y esto data de bastantes años antes de Cristo. Entonces, esto se llama, si nosotros lo googleamos, ¿ya? Se llama mecanismo de Anticítera. Ese. Y quiero ver que en qué año, claro, data de los años 150 y 100 o 200 antes de Cristo. Y bueno, de hecho yo no me quería arriesgar porque tenía la duda, pero se puede considerar la primera computadora analógica. Entonces, básicamente es el primer computador, primer computador que se tiene registro que haya sido construido por el ser humano. Y cuando nosotros pensamos en computadores, usualmente nosotros ni nos imaginamos que podríamos ir tan atrás. Entonces nosotros, al pensar en computadores, se nos pueden venir fechas de 1900 y algo, pero que se nos vengan fechas antes de Cristo en realidad es impensable. Ahora, efectivamente este fue el primer computador. Claro está que era otra tecnología, era tecnología analógica, entonces también funcionaba con mecánica, que era un computador al mismo tiempo mecánico. Y, y en el fondo esto lo que quiere decir es que el ser humano, algo que también sabemos, es que el ser humano se ha caracterizado por ser capaz de construir herramientas, ¿cierto? Herramientas que le ayuden en algún propósito. Y, y el computador igual ha sido de cierta manera algo que ha ido construyendo el ser humano sin estar tan consciente, quizás en los primeros años. Pero a medida que han avanzado los siglos y sobre todo cuando el computador se volvió electrónico, eh, con, ahí con mucha fuerza surgió la idea del computador y quizás de manera más consciente, de que existe el computador, qué es el computador, preguntas más filosóficas sobre el mismo computador, ¿cierto? Quizás aquí, quizás aquí el computador se trataba como la herramienta y el foco mental estaba puesto en el objetivo, o sea, de lo que iba a ser la herramienta, de lo que iba a cumplir. Pero interesante saber que esto data de hace hartos años atrás, el tema de los computadores, el tema de algo que nos ayude, en el fondo, a procesar información, ¿okay? Y a encontrar el resultado en base a cierta información dada. Bueno, este curso, ¿qué les entrega a ustedes? Este curso les entrega las herramientas para que, en el fondo, personas que ya conocen programación, ustedes como personas estudiantes que han hecho cursos de programación, han hecho cursos también de ciencias básicas y algunos otros cursos también adicionales de informática que, digamos que de memoria no me lo sé, pero ustedes saben cuáles han dado. Pero ustedes, en general, en términos muy generales, han aprendido la parte de software y la van a seguir aprendiendo, por supuesto. Tienen mucho que aprender en parte de software y todo lo que signifique abstracciones también y teoría. Pero en este curso vamos a tratar de complementar eso. Entonces vamos a tratar de mejorarlo también desde otro aspecto, desde el aspecto de conocer cómo conecta el software con el hardware. Y eso, como yo les había comentado antes, los va a convertir en muchos mejores programadores, muchos mejores pensadores, muchos mejores diseñadores y muchos mejores personas analíticas también. En muchos sentidos los va a convertir en mejores personas porque van a poder revisar un software o revisar la calidad de un programa o ustedes mismos crear un programa considerando aspectos que quizás antes estaban siendo dejados de lado.
Entonces esos aspectos tienen que ver con rendimiento, con uso de recursos, con hacer un programa que en el fondo saque lo mejor de un hardware en vez de sacar lo peor de un hardware. Que eso, aunque suene raro, aunque hoy en día, 2020, todavía pasa. O sea, todavía uno puede construir un programa y resulta que ese programa a veces necesita algunos ajustes para que saque lo mejor del hardware. De lo contrario, está como desaprovechándolo en el fondo. Entonces, ¿para qué les puede servir arquitectura de computadores? Bueno, para conocer las fortalezas de un computador y quizás con mayor razón, conocer las debilidades de un computador. Creo que eso es lo más importante. Si ustedes conocen las debilidades, en el fondo saben cómo encontrar las fortalezas. Quizás el camino parte así. Y después, también ustedes conociendo, y a todo esto, es importante recalcar, chicos, que el conocer de hardware no significa que ustedes tengan que estar, lo repito, lo dije la vez pasada, no significa que ustedes tengan que estar abriendo y cerrando computadoras y sacando piezas y poniendo piezas a cada rato. De hecho, yo les puedo contar que yo abro mi computador como de la oficina, lo abro como 2 veces al año. De repente para sacarle el polvo, algo así, o pasé a comprar una pieza nueva y se la pongo. Entonces, abrir y cerrar el computador, o de repente esto de, pero quizás no me gusta tanto andar manipulando las piezas, no tiene nada que ver de eso. Como que saber de computador es como saber de auto. A veces uno sabe de auto, pero uno no necesita andar abriendo y cerrando el auto o sacando el motor a cada rato, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa análoga. Y quizás es análogo también en el sentido de que un conductor puede ser un buen conductor sin saber de auto, pero si sabe de auto y sabe cómo su auto se comporta por dentro, puede ser mejor conductor todavía, ¿cierto? Entonces esto es un poquito la misma analogía. Y bueno, esto lleva al punto 3, en fondo, que ustedes como programadores, cuando diseñan algoritmos, programen esos algoritmos y sobre todo los implementen en una arquitectura de computador, van a poder hacer soluciones eficientes, que eso hoy en día es súper importante. Es súper importante desde varios puntos de vista hacer computación eficiente. Podrían nombrarme de repente alguno, algo que tengan en mente. Por ejemplo, ¿por qué es importante que la computación sea eficiente? Cualquiera puede hablar, el que quieras. ¿Alguno? ¿Alguna idea? Para obtener los resultados de... Bueno, que hable mi compañero. Porque se procesan gran cantidad de datos hoy en día. Ya, porque se procesan gran cantidad de datos. Ahora, cuando uno dice eficiencia, eficiente, ¿qué entienden ustedes por eficiente? Que saque el máximo rendimiento del computador. O que ¿Ya? lo haga un trabajo en la menor cantidad de tiempo posible, ocupando todas las partes y así no se desperdicie o energía o tiempo. Ya, sí, es una buena definición de eficiencia. Y de hecho, eficiencia es súper... eficiencia es como un término de segundo grado. ¿Okay? Yo antes debía haberles preguntado por velocidad, ¿cierto? Velocidad, a veces la velocidad aparece primero porque uno habla de que se demore poco, que calcule en poco tiempo, que ojalá me responda en milésimas de segundo, para que así los problemas en los que está actuando el software eh, puedan ser solucionados a tiempo. Entonces, claro, eso, por un lado tenemos el concepto de velocidad y de tiempo de ejecución, que al final, o sea, al final ese es uno de los factores primarios, porque en muchos ámbitos lo primero que se quiere es que la cuestión funcione rápido. Y cuando ya funciona rápido, nos vamos como a este segundo grado de análisis, que es que ahora sea rápido y eficiente. Y ahí lo que dice su compañero, ocupar bien los recursos, o sea, ahora demorar el mismo tiempo, pero ocupando eficientemente los recursos, que significa ocuparlos de la mejor manera. Y hoy en día, esta eficiencia que va orientada al rendimiento del computador, también existe un segundo concepto de eficiencia, que significa la eficiencia energética. O sea, hoy en día ustedes saben que está muy
digamos, ya se instaló el paradigma de ser ecológicamente amigable, ¿ok? Así como de ser verde, en el fondo, de que algo sea verde, uno lo puede hasta puede ser una herramienta de marketing, ¿no es cierto? Cuando algo es amigable con el medio ambiente, se promociona por todos lados. Entonces la computación también ha seguido el mismo camino los últimos años. Ya ahora son tres cosas. Ahora es como ser rápido, ser eficiente en el fondo en sacarle el jugo a los recursos y gastar poca energía en ese cálculo que estoy haciendo rápido. Entonces gastar poca energía significa que cuántos watts consumo para generar esa solución. Y ahí sí que ya la cosa se vuelve súper relevante porque nosotros sabemos que en el fondo somos millones y millones y miles de millones de personas en el mundo. Entonces, con que cada persona ahorre 1 watt en una tarea común de computador, fíjense cómo se multiplica eso. Entonces, cualquier ahorro de watts en el uso de la computación es sumamente importante y tiene un impacto grande en lo que es la Tierra, nuestro planeta, la ecología y la cantidad de emisiones que se generan de las plantas energéticas, que algunas son a carbón y otras simplemente, si bien funcionarán con otras fuentes de energía, mejor dicho, si uno disminuye el uso de energía, habría menos represas, menos instalaciones, ¿ok? Quizás como paréntesis, es importante saber, chicos, que las represas, si bien se dice que es como energía limpia, ustedes saben, o por lo menos es importante que sepan que esa energía, entre comillas, limpia, destruye un ecosistema muy, digamos, muy frágil en el lugar donde se instala. Hace que los animales mueran, pierdan sus nidos, se vayan a otro lado, se van a otro lado donde hay otro ambiente, mueren, se extinguen, localmente se extinguen, digamos. Se construye una carretera de antenas, ¿okay?, hacia la capital. Entonces, en fondo, represa es como una... Jamás deben haberlo llamado energía limpia. Como que es otra manera de contaminarnos. Así como las de carbón contaminan hacia el cielo, hay otras que contaminan hacia otros lados. Entonces, siempre es importante que de donde venga la energía siempre... O sea, se han dado cuenta que esto es como algo filosófico, que si nosotros queremos algo, o sea, si uno quiere lograr algo o quiere obtener algo, hay que sacrificar otra cosa a cambio. Es como una ley de la vida, ¿cierto? Una cosa por otra. Nada sale gratis. Entonces, de cierta manera, hasta las represas que funcionan con agua, uno también, alguien paga el precio por eso. Entonces, eficiencia energética es súper importante. Y va a seguir siendo importante en las décadas que vengan. Sobre todo, por ejemplo, para ustedes, la eficiencia energética se instaló como algo mucho más troncal y medular que para mi generación. Que yo me lo topo como de repente nomás. O sea, pero yo me lo topo, en mi vida me lo topé de repente, apareció. Pero cuando yo estaba en la U, eso no era, sorpresivamente, ahora para ustedes, por ejemplo, eso no era tema de conversa. Porque se hablaba recién de la eficiencia del hardware, ¿no? Así que es un punto importante que uno puede encontrar muchas investigaciones. Si a ustedes les interesa esto de la computación eficiente con el medio ambiente, es un tema de investigación. Es un tema de investigación es un tema muy bonito, muy importante. Y de hecho, cuando uno se va a internet a buscar el ranking de los computadores más potentes del mundo, es una página que se llama Top 500. No sé si alguna vez la han escuchado, pero mira, les voy a mostrar eso. Top 500, quizás alguno la haya escuchado, es una página súper conocida mundialmente y es los 500 computadores más potentes de todo el mundo. Ahora, esto es, por supuesto que los que van a caer en este ranking no va a ser ningún computador de escritorio. ¿Okay? Da lo mismo si armamos el mejor computador en nuestra casa, pero va a quedar lejos, porque aquí los computadores que están son los supercomputadores, que en el fondo son máquinas construidas
principalmente para ciencia, que atacar problemas como el COVID, por ejemplo, también. ¿Han escuchado que el COVID lo están atacando, o sea, están tratando de solucionar el problema del COVID también, el de buscar la cura, también a través de simulaciones? Y hay muchas noticias que han hablado de que personas de todo el mundo han contribuido con sus computadores, pero también supercomputadores han contribuido también a dar parte de una tajada de ellos como para dedicarla a esto. Entonces, esta página, top500.org, actualiza la lista de los 500 supercomputadores cada cierto tiempo. Entonces les voy a mostrar la de noviembre. Noviembre de 2019, bastante fresca. Y acá tenemos el ranking de el número 1, que es el computador Summit de IBM, que está en Estados Unidos, en este lugar, que es Oak Ridge National Laboratory. Y la cantidad de operaciones que tiene, vamos a revisarlas aquí, teraflops por segundo. Ya, tiene 200.000 teraflops por segundo. Para que usted, este número puede parecer chino en este momento. Pero fíjense también, aquí quizás van a empezar a ver las magnitudes. La cantidad de núcleos que tiene es 2 millones, casi 2 millones y medio de núcleos. Entonces, nosotros sabemos que un laptop puede tener 4, 8, 16 núcleos, como para que vayan más o menos entendiendo las magnitudes. Y un laptop, si tiene tarjeta gráfica dedicada, podría llegar a tener así como 8 teraflops, quizás. Un laptop así gamer, uno bien de alto rendimiento. 8 teraflops y quizás sumado a los teraflops que le da la CPU, quizás 10, por ahí. Con suerte, 10. Podría ser un buen número. Entonces, ahí nos damos cuenta de la diferencia en el fondo de magnitudes de estos supercomputadores que tratan de ser lo más eficientes, pero en poder, en velocidad. Este ranking está orientado a la velocidad, el top 500. Ahora, se dan cuenta, cuando yo apreté aquí, apareció otro ranking, se llama Green 500. Entonces, ese ranking apareció hace menos tiempo, ese es más nuevo, y este es el que le hablo del ranking ecológico. Entonces, ahora ya no es la cantidad de operaciones por segundo lo que me deja arriba o abajo, sino que ahora es la cantidad de operaciones por watt. Ya está normalizado de otra manera, está normalizado por la energía usada. Y vamos a verlo. A ver. Claro, acá cambia totalmente el ranking. Y de hecho, fíjense, las operaciones por segundo de estos computadores son menores porque el foco está en otro lado. Está en que cada teraflop que ocupemos va a estar eficiente. Entonces, acá la eficiencia energética de esta máquina es de 17, prácticamente 17 gigaflops por watt. ¿Okay? O sea, no alcanza a ser teraflop por watt, eso sería mucho. Es 16 gigaflops por watt de eficiencia energética. O sea que con un watt le da toda esa cantidad de operaciones por segundo. Es bastante, ¿eh? Eso es mucho. Y bueno, ahí ustedes pueden revisar el ranking hacia abajo. Estas páginas son bien interesantes, que igual uno se entera de máquinas que también uno se entera, miren, fíjense que Japón ha estado invirtiendo en eficiencia energética, Estados Unidos, Japón, Francia, Estados Unidos. Y si nos vamos al otro, a ver, nos vamos acá, tenemos a Estados Unidos, China, Estados Unidos, Suiza, Estados Unidos, Japón, bueno, en general Alemania, en general Latinoamérica no aparece mucho aquí. Estamos nosotros como alcanzando, nos metimos tarde en esto de los computadores potentes y eficientes, entonces probablemente estemos más abajo en los números, pero yo creo que tiene que haber algunos dentro del 500. Es posible que el computador de la Chile, bueno, ustedes quizás no lo sabían, pero en la Universidad de Chile hay un supercomputador. En otras universidades también hay supercomputadores.
pero el de la Universidad de Chile posiblemente cuando recién lo actualizan como cada 4 años, cuando recién queda actualizado probablemente sube hartos puestos y después empieza a bajar hasta que lo vuelven a actualizar de nuevo. Eso suele pasar. Ya. Bueno, si tienen dudas de esto, chicos, van preguntando nomás. Ya, entonces, volviendo al tema, volviendo a la charla, ustedes también van a ser capaces de predecir la eficiencia. O sea, no solo diseñar, sino que ustedes les podrían mostrar un esquema de una arquitectura de software y ustedes podrían decir, aquí hay un cuello de botella, aquí seguro hay otro cuello de botella porque ustedes saben que las máquinas funcionan de tal manera. Entonces eso es importante porque podrían ayudar, sin tener que meter las manos programando, podrían ayudar a que un programa sea más eficiente. Y finalmente tomar decisiones importantes. O sea, todo esto los lleva a que, en todo esto involucra decisiones importantes que una persona con conocimiento de software y hardware podría tomar. Así que ahora, en lo que queda de la presentación, como les decía, hoy día va a ser corto, les voy a mostrar algunas áreas de aplicación. Hay muchas áreas de aplicación en lo que arquitectura de computadores es útil. Ahora, ojo con que se pueden confundir, chicos, que hay un curso en la carrera que se llama Arquitectura de Software y otro que se llama Arquitectura de Computadores. Entonces, Arquitectura de Computadores es el que estamos. Arquitectura de Software es un curso de años más arriba que no tiene nada que ver. O sea, lo único que tienen en común es la palabra arquitectura por diseñar. Entonces el otro es como diseñar software, piénsenlo así, y este es como si estuviéramos diseñando o entendiendo computadores. ¿Ya? Entonces, áreas de aplicación, bueno, primero que todo es que van a poder ver algo así. De hecho, ¿qué es esto? A ver, alguien que me diga. ¿Una placa madre? Sí, correcto. Es una placa madre. ¿Ya? Entonces todos van a poder responder esa pregunta al final del curso. Y van a poder decir, ¿qué es esto que hay acá? ¿Qué es esto que hay acá? ¿Qué es esto que hay acá? Acá, ¿ya? Y quizás algunas cosas más, por ejemplo, esto que hay aquí, esto que hay aquí, que hay una pila. ¿Qué hace una pila ahí en una placa madre? Bueno, van a entender. Y otras cosas más. Y quizás van a entender por qué hay placas de metal con aletas. ¿Ya? ¿Por qué hay esas cosas? ¿Cierto? Aquí uno tiene el derecho a preguntarse lo que sea. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, hay esto? Bueno, no se ve bien de acá, pero ¿por qué están estos circulitos? ¿Ya? Nosotros recordemos que no somos eléctricos, no somos electrónicos y tenemos solo un curso en física de electrónica. Con ese curso no quedamos sabiendo cosas así porque es mucho más teórico. ¿Qué significa SATA? ¿Qué significa ATI ahí? Ahí se cayó el carné con ATI ahí. ¿Qué significa, por ejemplo, Dual BIOS? ¿Qué significa BIOS de partida? ¿Ya? Tienen derecho a preguntarse todo lo que sale acá porque esto se va aprendiendo con la teoría y con la práctica. ¿Okay? Ahora podríamos adelantar algunas cosas. Por ejemplo, ¿esto qué es? O sea, ¿qué va aquí? ¿Qué va alojado aquí, en esta zona bien reservada? ¿El procesador? Sí, correcto, el procesador. Entonces, cuando hablamos del procesador, hablamos de CPU, la famosa CPU. A esta altura, si alguien llegó al curso sin saber de hardware, eso es lo normal, chicos, no se preocupen. ¿Okay? Cualquiera que sabe hardware de antes de este punto es un extra, es un bonus que tiene, a favor. Pero lo normal, o sea, lo que este curso asume es que alguna persona puede llegar sin necesidad de saber dónde va la CPU, no se preocupen. Y claro, efectivamente aquí va la CPU y van a entender después por qué hay tantos hoyitos ahí, por qué hay tantos hoyos, y cómo se pone una CPU. O sea, ¿es llegar y ponerla o tengo que llevarla a un taller para que ponga una CPU? Preguntas súper básicas, pero son súper importantes saberlas. Y les pueden ahorrar mucho dinero igual, saber esas respuestas. ¿Okay? Es un poquito como, de nuevo el ejemplo del auto. Hay muchas cosas que se pueden arreglar en el auto, que las pueden arreglar ustedes mismos, ¿no? Es cosa de abrir el capó y meter la mano. Si supieran la cantidad de cosas que pueden arreglar ustedes, ¿ya? Y que el mecánico llega, abre, mete la mano y cobra 20.000.
¿ya? Entonces, el conocimiento es poder hoy en día. Y así, esa frase es totalmente cierta. El conocimiento es poder. El conocimiento les otorga mucho. Entonces, de cierta manera, aquí conocer esto les va a otorgar muchas ventajas. Y para seguir adelantando, quizás acá estos son ranuras de lo que se conoce hoy en día como puertos de PCI Express. Quizás la palabra PCI Express la han escuchado, mucho más de lo que han visto el puerto. PCI Express son estos puertos, ¿ok? Y si se fijan en la palabra, aquí sale PCI X, y ahí salen los numeritos, después eso se los voy a explicar más en detalle, ahora no es relevante. Y bueno, acá, estas ranuras, uno podría decir, aquí hay más ranuras PCI Express. No, pero no son PCI Express. Estas son ranuras de memoria. Aquí va la memoria del computador, la famosa RAM. ¿Okay? Tengo 8 GB de RAM, tengo 4 GB de RAM. Bueno, esos son pequeñas tarjetitas que se introducen aquí, que parecen como una pequeña así, no sé, como un chicle Big Time, así, pero más alargado, un poquito más alargado y más delgado. ¿Ya? Y también van a entender, otra cosa importante que van a entender aquí es por dónde fluyen datos y por dónde fluye energía. Porque esto tiene como una dualidad. Aquí, en esta placa, vive como un flujo de energía que circula y vive un flujo de datos que circula. Los dos viven en esta placa, en el fondo. Otras áreas de aplicación es, por supuesto, volverse especialista en algún hardware. Pueden volverse especialistas en ser expertos en CPU, expertos en tarjetas gráficas. Esto es una tarjeta gráfica. Expertos no sé, en conexiones de redes, expertos en almacenamiento, en discos duros, SSDs, ¿okay? Expertos en energía, expertos en temperatura, también en saber los límites de un computador, qué temperaturas puede llegar, etc. Y una combinación de cosas, no tiene por qué ser un solo nicho. O también puede ser simplemente saber de todo un poco, porque no necesitan ser expertos en ninguna en lo que estén haciendo, quizás. Esto es un supercomputador, de lo que estábamos hablando antes. Y claro, ustedes pueden preguntarse ya, pero de todo esto yo veo una pieza nomás, ¿cierto? Vemos un gran salón con cables y estantes. Entonces, de esto, ¿qué es el supercomputador de todo esto? Bueno, el supercomputador en realidad son estos estantes. Y todos estos estantes juntos hasta el final, y con estos pasillos de acá, como una matriz que tiene filas así, fila de columnas, todo esto constituye el supercomputador. ¿Okay? El supercomputador no es nada más que estantes de computadores todos juntos y conectados entre sí. Recordemos que no existe una máquina especial que se llame supercomputador. Eso es importante que lo sepan. Eso no existe hoy en día. En algún momento se trató de hacer, hace muchos años atrás, pero ya hoy en día se generalizó y se normalizó el asunto. Entonces, cualquier máquina que quiera ser por muy simple o por muy compleja, se va a basar en réplicas de lo que es la arquitectura del computador común, ¿no? O sea, si yo hago una máquina, una super máquina, es simplemente un conjunto de máquinas pequeñitas, ¿ya? Instaladas en conjunto para trabajar como una sola. Entonces, el trabajar como una sola se logra en la programación. Usted, en la parte hardware, uno lo único que hace es que las conecta a un switch, nada más. Esa es la única parte hardware, como la única parte de trabajar juntas por hardware que uno hace. Las conecta a un switch, hace que todas se vean por IP, y luego para que trabajen juntas en un algoritmo, ahí viene toda la pega de la programación. Este otro supercomputador, este parece que es chino, y bueno, a veces estos son proyectos multimillonarios, los supercomputadores, y por supuesto que los recursos son muy altos, entonces también aprovechan de tener lugares muy bonitos para dejar los supercomputadores. Piensen los recursos que tienen que haber en una universidad o un instituto, que generalmente es donde están alojados estos supercomputadores, para reservar casi todo un piso de un edificio para esto. O sea, igual de partida, tener la disponibilidad de dejar un piso para esto ya es un lujo.
Entonces estamos hablando de universidades que tienen una magnitud de recursos que está sobre, por supuesto, muchas otras, sobre lo normal. También puede servir para, bueno, para esta imagen, ya, si bien la persona creo que está jugando, esas manos puestas en esas zonas generalmente implica jugar, ¿cierto? Pero a lo que quería ir con esta imagen es que uno, sabiendo de hardware, esto es como una metáfora, una analogía nomás a la idea de que uno puede hacerse sus propias configuraciones o trabajar a su propio modo, porque uno tiene la confianza de que sabe lo que está haciendo, en el fondo. Entonces, cambiar todo lo estándar y quizás salir con una idea distinta a lo común, distinto. Quizás a veces uno puede ir en contra de la corriente, pero su conocimiento, digamos, lo valida la idea. También, por supuesto, les comentaba, si bien uno abre pocas veces un computador, saca piezas, pone piezas, cada vez que uno lo hace, igual se siente agradable. Se siente agradable saber lo que uno está haciendo dentro. Sin miedo a echarse una pieza, porque uno tiene el conocimiento. Y de hecho, estas son las situaciones, cuando uno aprende de computadores por dentro también, son las situaciones donde uno se da cuenta que muchas de las cosas que uno pensaba que se iba a romper el computador por hacerlas, no pasa nada. ¿Okay? O sea, el computador es mucho más, llamémoslo, carne de perro, de lo que uno cree si es que nunca ha hecho este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, simplemente ese miedo a echarlo a perder es casi un mito, 99% mito. ¿Ya? O sea, yo les puedo contar como anécdota que yo una vez tenía un computador bien viejito, con el que jugaba computador, cuando yo estaba en la U. Y la tarjeta gráfica que yo tenía, que sería como el equivalente a eso que está ahí, estaba hablando de varios años atrás, entonces era bien antigua, era bien primitiva, y estaba media mala. Estaba mala la parte de mantener la temperatura de la tarjeta a temperaturas, digamos, aceptables. Se calentaba mucho la tarjeta cuando yo jugaba. Entonces, yo lo que tenía que hacer era ponerle un hielo así del freezer, le dejaba un hielo pegado en el disipador. Entonces, por supuesto, como el disipador apuntaba para abajo, el agua no caía encima de la tarjeta, simplemente dejaba como una fuente debajo. Y le ponía un hielo tocando el disipador y el hielo se empezaba a derretir. Y bueno, y tenía refrigeración por hielo y la cuestión aguantaba. Si no, se apagaba el computador en algún momento. Llegaba como a 100 grados, 100 y tanto y se apagaba. Eso es otra cosa que quiero que sepan, que cuando un supercomputador se calienta, van a pasar muchas cosas antes de que se queme. Eso de que se quemó, porque se calentó. O sea, primero van a aparecer puras alarmas internas en el sistema, el computador va a tratar de apagarse sin avisarle, ¿okay? Ni siquiera les va a preguntar, porque en preguntarle y que ustedes decidan podría quemarse. Entonces el computador lo que hace, tiene mecanismos de seguridad donde se apaga nomás. Simplemente se apaga y se salva a sí mismo. Eso es algo que también quiero que sepan, porque si a veces sienten que su computador está un poquito caliente, eh, pueden estar tranquilos, porque si está más caliente de lo que debe estar, se va a apagar, simplemente. Bueno, áreas de aplicación. A todo esto, si tienen consultas sobre este tipo de cosas, situaciones cotidianas, pregunten nomás. ¿Ya? Bueno, áreas de aplicación también es la ciencia. Todo lo que es simulación, simular fenómenos de la física. Recordemos que es un desafío bien grande porque muchos fenómenos de la física hay que simularlos con espacios continuos y del mundo analógico. Entonces, si bien la física más moderna de todas tiene la duda si el espacio realmente es continuo o no, muchas ramas de la ciencia trabajan con que el espacio es continuo porque si no, no podrían avanzar en nada. Pero mientras se asuma que el espacio es continuo, o incluso si es discreto, pero tan pequeñito que parece continuo para la máquina, es muy complicado para la máquina. Entonces,
el desafío es tratar de hacer esto eficientemente, con los recursos del computador, que el computador vive en un mundo discreto, ¿ok? Donde es 1, 2, 3, así. Entonces, cómo representar un mundo continuo en un mundo discreto es bien complejo para el computador, y hacerlo eficientemente involucra también manejar bien el hardware, sobre todo el uso de la memoria, las operaciones punto flotante, las precisiones, chicos, son algo súper importante. Yo creo que todos ustedes han trabajado con números, pero en decimales, en programación, que son los famosos float, double, y se han dado cuenta ustedes que eso tiene un cierto margen de error, ¿ok? Porque habría que tener infinitos bits para representar un número infinitamente largo. Entonces no se puede nomás en la máquina. Y eso es otro punto importante, que es la correctitud de un programa cuando se trabaja con números en los reales. Esto también que lo tengan en cuenta. Bueno, tenemos claro que áreas de aplicación, también los videojuegos. Los videojuegos han cobrado mucha importancia hoy en día. Han sido una de las áreas que ha evolucionado más rápido dentro de las áreas de la informática, los videojuegos. Y sigue evolucionando hoy en día estos años, sobre todo con el tema del ray tracing, etcétera. Yo en el curso de gráfica que doy hago mucho énfasis digamos, la calidad gráfica de los últimos algoritmos o de lo que se ha logrado, ¿ya? Esto es un área súper bonita de la informática, que desde ser jugador hasta ser programador de videojuegos, ¿ok? Hay una cantidad de conocimiento súper importante que hay que tener, y sobre todo desde cuando uno hace videojuegos, cuando se está encargando de la representación visual del videojuego, que es la iluminación, que ahí vean la luz, vean la sombra que se genera, la sombra aquí, etcétera, vean el paisaje, las tonalidades también de iluminación, que es como iluminación difusa, iluminación indirecta, que se llama, eh, esa especie de neblina que se empieza a formar, que es muy parecida a cuando miramos Valdivia y miramos los cerros del final, ¿no es cierto? Se ve un poquito así. Eso es como por la atmósfera que empieza a obstruir la luz, que llega desde tan lejos a nuestro ojo. Y bueno, todo esto tiene que ver con muchos modelos que involucran álgebra lineal, que involucran integrales, que involucran ecuaciones de la luz. Y también, claro, ¿qué tiene que ver eso con el computador? Bueno, tiene que ver que al momento de programarlo, hay que tratar de programarlo de la manera más eficiente posible. Sobre todo cuando hablamos de aplicaciones interactivas, donde tiene que responder a lo que uno hace. Entonces no pueden estar las cosas precalculadas. Tienen que estar, tienen que estar siendo calculadas en tiempo real, lo que se llama ambientes de tiempo real. También esto es fotorrealismo, ¿ok? Esto es lograr generar imágenes iguales a lo que tomaría una cámara fotográfica, pero por computador. O sea, esto es totalmente hecho por computador. No es que se le haya tomado una foto a una persona y se haya hecho como el traspaso a 3D, sino que no se le tomó una foto ni a una persona aquí. Simplemente esto fue creado con polígonos, con puntos, con texturas de piel, texturas de pelo, etc. ¿Ya? Y quizá alguno ha visto eso, pero hay un video. Voy a tratar de ver si encuentro el video porque es, a ver, Stick, Graphics, Demo, a ver. Acá está. Esto yo lo muestro a veces en otros cursos. Entonces, bueno, por ejemplo acá, ¿escuchan el audio del video? No. ¿No? Ya. A ver. Bueno, ese. Por ejemplo, eso está generado por computador. Y por supuesto que ahí empiezan a surgir otros temas. ¿Ya? Bueno, eso también de películas, personajes de películas. Pero este es el que quería llamar la atención porque fue en el momento que salió fue bastante
controversial porque, por lo real que se veía, y al mismo tiempo por la sensación de que era real y no era real. Entonces eso se llama como el valle de la... Se llama Uncanny Valley, quizás lo han escuchado en inglés, que es como el valle Uncanny, no recuerdo la traducción, pero podría traducirse como el valle de la incomodidad, quizás. Que hay una curva que dice, mientras más, es como una curva si esto fuese como nivel de realismo acá en GX, y lo que produce aquí a la izquierda, como satisfacción y incomodidad. Entonces la curva va creciendo a medida que hacemos cosas más reales, pero llega un punto, ¿okay?, en que se vuelve tan real, pero todavía no es completamente real, que produce como una incomodidad, un miedo incluso podría llegar a ser, como que se ve como si fuera como de película de terror. Y se dice que estamos, como que nuestros gráficos llegan ahí, cuando mostramos rostros, por supuesto. Cuando son cosas así como eso de Star Wars, da lo mismo. Se ve real y es mucho más fácil lograr el efecto real y quizás la curva siempre sube. Pero esto lo estamos asociando a rostros. Entonces, hay que llegar más real como para pasar ese valle. Eso es una cosa que también pueden revisar. Bueno, Profe, ¿sí? como en la película de Ex Machina, Ex Máquina, ¿sí? a ver, ¿así? Que es como que hacen un robot que es muy real y tienen que traen como a un sujeto de prueba para que vea si es real o no. Ah, bueno, yo no he visto la película. Así que no me cuento el final. No, pero, Ah, ya. em, a ver, ya. Este es el tráiler. Creo que vi el tráiler, me acuerdo. Claro, sí. De hecho, efectivamente, ese valle que se produce también ocurre con robots y con androides que se tratan de construir. Y por eso, chicos, no es una casualidad que muchos de los robots se construyen con estas caritas tiernas, así como de anime o monitos animados, con los ojos bien grandes, así, con la cara súper de caricatura, porque está bien claro que produce puro agrado eso, o sea, produce ternura, como que el efecto ternura se puede lograr con dibujos muy sencillos. Entonces, lo complejo es cuando uno se va a lo real y cuando la persona, y como que el cerebro se confunde, como que es real, pero el cerebro sabe que no es real y empiezan esas sensaciones raras. Pero se supone que se pasa esa fase. Si se logra ser más real que lo que es, se debería pasar esa fase y se engaña al cerebro completamente. O sea, tendríamos que estar en nosotros engañados 100%, ¿ya? Entonces por eso es como raro, porque tendríamos que dejar de saber que como que es un sintético en el fondo. Es un área bien interesante esa. Y por supuesto tiene que ver en el fondo se asocia bastante esto nuevamente al tema de usar eficientemente los recursos, porque sobre todo cuando estaba hablando de los ambientes virtuales, porque en el futuro se querría que lo que les mostré no sea simplemente una animación y ya, así como una película, sino que se querría que sea interactivo. Entonces, eso podría ser un personaje que ustedes podrían hacer que se mueva en un escenario, o ustedes podrían andar por un escenario y se encuentran con personas de ese tipo, ¿ya? Eso tiene aplicaciones inmediatas en los videojuegos, también puede tener aplicaciones en otros ámbitos, como de simular ambientes sociales, etc. Incluso hay una nueva área, chicos, que es totalmente nueva, que es gracias a que los gráficos se han vuelto fotorrealistas, que es entrenar redes neuronales con imágenes sintéticas. Entonces, imagínense que tienen que entrenar redes neuronales con datos creados por cámaras, por fotos, todo un problema logístico tremendo, ¿cierto? Juntar toda esa información, guardarla en el PC, dejarla disponible, quizás hacer algunos cambios de formato, y con puros pasos manuales entre medio. Entonces, imagínense que ustedes hacen una especie de programa automático que genera input para una red que necesita entrenarse. Y ese programa constantemente le genera input. Entonces, hay redes que se entrenan así, con input sintético. Sobre todo las que necesitan ver, como hacer imagen, lo que se llama visión por computador. La visión por computador se puede entrenar hoy en día con gráficos fotorrealistas. Entonces es un tremendo salto. Bueno, otras áreas de aplicación
más tradicionales, pero que hoy en día están totalmente fuertes, ¿okay? Esta nunca ha dejado de ser fuerte, que es el tema de los servidores, aplicaciones web, ¿okay? Cuando uno, cuando uno hace la arquitectura de software de estas cosas, considerar la máquina, sobre todo la parte del servidor, ha sido siempre un tema importante. Y últimamente, por el lado del cliente, por acá, también ha sido importante porque tenemos interfaces o herramientas que ocupan los recursos del cliente. Llamémoslo JavaScript, ¿okay? JavaScript son códigos que se ejecutan en el cliente. Hay que saberlo. Entonces, ya incluso hoy en día hay que tener en cuenta servidor, cliente y también sus capacidades. No se puede hacer un JavaScript, por supuesto, tan pesado, si es que sabemos que puede haber público que pueden computadores que no dan para ese rendimiento que se espera. Entonces, lo contrario, hay que optimizarlo mucho. Y también, chicos, está el tema de la conexión, ¿ah? La red. La red también es un tema que cae un poco en arquitectura de computadores, pero después ustedes tienen un ramo específico de redes donde van a ver eso más en detalle. Después tienen Big Data. Big Data que suena por todos lados, ¿cierto? Big Data. Big Data es simplemente... Big Data, dos puntos importantes de Big Data, chicos. Big Data, hay que entender que la palabra Big Data, por muy bonito que suene, es un concepto negativo. No sé si lo tienen claro. O sea, en el fondo es una saturación de información que tenemos, un exceso. Entonces, primero que todo, tener claro que Big Data es como que uno no puede decir, oh, qué bueno, tengo Big Data. No, como que, chuta, tengo Big Data, ahora tengo el tremendo problema. Más o menos esa es la parada de Big Data. Y porque los computadores no les da digamos, la capacidad de procesar por segundo de lo que Big Data necesita en muchos ámbitos. Entonces, mientras ese escenario sea así, Big Data tiene una connotación más negativa, porque es un problema. Y sobre todo porque mucho del Big Data son datos que hay que filtrar, preprocesar, después filtrar quizá, y uno se da cuenta que al final no es tan Big Data. O sea, había muchos datos que había que sacar del camino y que quedan muchos menos datos después. Entonces, siempre tratar, en fondo, Big Data, siempre lo que uno quisiera es tener small data, si quisiéramos decir algo. Siempre tratar de achicar la cantidad de datos. Y en cuanto a rendimiento, siempre queremos aumentar el rendimiento. Aquí este ejemplo de la foto es un grafo de todas las relaciones, ¿okay? Las relaciones entre distintos, déjenme ver los nombres, alcanzo a distinguir, no sé si son personas o otro tipo de cosas, pero son todas las relaciones entre un nodo y otro. Entonces se producen este tipo de pequeños clústeres, se dan cuenta como pequeños nodos que emiten hacia todos los otros, o hacia muchos otros. Esos son como nodos centrales. Después hay nodos centrales de menor grado, como este de aquí. Y después hay nodos que no son para nada centrales, que es como un nodo donde pasa un cierto flujo, que es como aquí nomás, acá está un poquito más central. Y así se van dando distintas cosas. Entonces, muchos problemas de Big Data se asocian a grafos. Esto es un grafo. Y los grafos son a veces tareas complejas para los computadores, sobre todo si son así de densos. Bueno, tenemos el tema de los smartphones, tenemos áreas de aplicación. Hoy en día está muy fuerte, quizás no tan fuerte como hace unos 3 años por ahí, pero se normalizó, yo creo. No es que esté bajando, sino que se llegó, encontró su estable el tema de la popularidad de crear aplicaciones móviles. Que en algún momento eso fue un boom y todos querían hacer aplicaciones. Y salían aplicaciones muy buenas, muy malas. Ahora ya como que se quedó la gente que de verdad quiere hacer aplicaciones. Y se estabilizó un poco el asunto. Y aplicaciones de móviles, pues ustedes saben que está muy documentado eso, si uno quiere entrar en esa área. Ustedes saben que hay que tener mucha conciencia de los dispositivos que van a ejecutar esas aplicaciones móviles. Porque hay una gama de dispositivos desde muy lentos a muy rápidos, a algunos que son tan rápidos como un computador, y otros muy lentos como un computador de hace 10 años atrás. Entonces, tener ojo con eso, porque
nuevamente, saber de hardware les da ventaja a los que desarrollan aplicaciones. Y por supuesto, saber de hardware también los lleva a la gente que trabaja con robótica. Entonces, Boston Dynamics es un grupo en este momento tengo la duda si es un grupo que perteneciente a la Universidad de Boston o es un grupo separado, tipo una empresa de Boston, o quizás las dos cosas. Pero Boston Dynamics es una entidad que ha creado los mejores robots hasta ahora. Entonces yo creo que ustedes lo han visto, algunos de esos videos. Por ejemplo, el robot que hace parkour. Lo voy a dejar ahí. Ese tipo de movimientos de los robots era súper complicado en el pasado. Ese tipo de plasticidad de un androide. Se han hecho avances muy importantes. Recuerden que por muchos años hacer que un robot caminara sin caerse era el desafío de la década. Ahora, si ustedes quisieran saber qué es lo que hoy en día se ha logrado, 2019, esto es súper de ahora, es eso, claro, es justamente eso. Profe, ¿y ese robot está programado para que haga esos movimientos o son como voluntarios al ver barras o cosas así? Buena pregunta esa. Buena pregunta. Este robot tiene trabaja, o sea, ¿por qué ha evolucionado tanto en los últimos años? Lo que pregunta su compañera es que ese robot ocupa inteligencia artificial. Entonces, de cierta manera, los movimientos no fueron programados como por un programador a mano. Así como que no fueron hechos artesanalmente con líneas de código, sino que el robot los fue aprendiendo a través justamente de la prueba y error. Y por supuesto que quizás esos movimientos más creativos, como darse una vuelta, como bailando, tienen algo de, digamos, tienen algo de inyección de un programador, por supuesto, porque inyectarle la necesidad de que haga eso quizás es más rebuscado, pero muchos de los movimientos de estos robots son aprendidos dinámicamente. Entonces vamos a ver algo aquí. ¿Ya? O sea, al fondo interactúan con el medio ambiente. Entonces, es súper... A ver, voy a tratar de dejar el sonido aquí. A ver. A ver, me habían escrito hace un rato que me ven un poco pegados, chicos, todavía o ya no. Sí, Bueno, pero creo que es cosa de Zoom. sí, todavía. sí, es que los videos se ven un poquito... Sí, los videos se ven un poco pegados. Eso ha sido sí. A ver, creo que el tema del audio no lo puedo configurar a esta altura. Ya, pero no importa. Entonces, por ejemplo, ¿qué estaba preguntando a todo esto? Pero se dan cuenta, fíjense ese súper chistoso, aparecen dos personas, ¿cierto? Eh, pero se dan cuenta que esa es la adaptabilidad del robot. ¿Ya? Y por supuesto eso no puede ser programado de antes. O sea, eso tiene que el robot darse cuenta en el momento. ¿Ya? Por ejemplo, eso. Imagínense, para una persona ya es complicado correr en una cinta. ¿Han visto la cantidad de videos de gente cayéndose? Y este corre totalmente como un felino. Igual se está yendo para atrás, pero ahí se cayó. Ahí, entonces eso está lleno de sensores, lleno de mecanismos de inteligencia artificial. Entonces los robots, vamos a ver avances importantes en los robots esta próxima década, ya que se logró esto en el fondo. O sea, yo creo que, fíjense, caminando por la nieve, yo creo que ya un robot a esta altura, llegamos a un punto donde los robots son más capaces que algunos seres humanos, físicamente, en el sentido del equilibrio, de que no se caen, etcétera. ¿Ya? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas que se caerían, o sea, que tienen mal equilibrio y se podrían caer con eso. Quizá un anciano, sobre todo.
Entonces, la próxima década va a ser interesante todo el 2020, hasta el 2030, a ver qué cosas pasan, a ver si efectivamente esto llega y podemos ver estas cosas en nuestro país. ¿Ya? Va a ser carísimo, sí, eso es lo único. Como es la novedad, va a ser carísimo. Y también por los costos. Entonces quizás el desafío hoy en día está en lograr esto, producirlo más a escala mayor y costos menores. ¿Ya? Entonces estos videos son bien, bien importantes. Por ejemplo, fíjense ese, a ver, que le están pegando al... Aquí, claro, lo importante no es que se haya caído, sino que lo importante es, vieron el reflejo del robot, que es muy parecido a lo de los humanos, cuando te empujan, no sé si a ustedes lo han empujado alguna vez así, a mí me han empujado a veces así en partido, y el reflejo es más o menos ese, como de tratar de agacharse y ir poniendo las piernas bien adelante, así. Hasta que al final uno no va más y se tropieza. ¿Ya? Bueno, hay harto que ver aquí, ya podríamos quedar mucho rato. Entonces, el video ahí lo tienen. Tienen que buscar simplemente Boston Dynamics. Van a ver Yo todo coloqué el video en el chat por si alguien lo quiere ver. Ya, vale, gracias. Yo no, como estoy compartiendo, chicos, no veo quién habla, entonces a veces no sé quién está hablando, entonces no los voy a decir por nombre, ¿vale? Pero es por eso nomás que no veo. Ya. Eso, estamos terminando. Y bueno, cosas más abstractas, como por ejemplo, esto es una estructura. Esto es una estructura que pertenece como al área de las matemáticas, de la física, que son estructuras que por muy raro que parezca, parece una mandala, yo sé, pero pueden explicar ciertas cosas del universo. Entonces, como de la física teórica a entender el universo. ¿Ya? Estos son reticulados, lattice en inglés, y tienen una relación con... la relación en realidad va en la siguiente dirección. Son como estructuras a veces en altas dimensiones, pensemos 12 dimensiones quizás, y a veces y logran la manera de dibujarlas en el plano, de manera como proyectada. ¿Se entiende la idea? Y ahí quedan ese tipo de cosas. Los colores, por supuesto, quizás se asocian a la estructura en altas dimensiones y quedan esos patrones bien bonitos después. Y bueno, también este curso, chicos, o sea, en el fondo, se dan cuenta que el curso, al final con lo que mencioné, yo no quería decirle al comienzo, pero en el fondo yo pude haber dicho al comienzo que las áreas de aplicación de esto es todo en el fondo. ¿Ya? Pero quería ir parte por parte para que sea más entretenido. Y tengan en cuenta que es todo, y también va a servir para el futuro. O sea, conocer lo que estamos haciendo ahora, cómo lo estamos haciendo ahora los computadores, que ha sido uno de los inventos más importantes del ser humano, ¿no es cierto?, el computador, y ver cómo va a salir eso para el futuro, cómo los computadores van a conectarse con nuestras mentes quizás en algún momento, y cómo los computadores van a llevar quizás a nuevos tipos de ideas de computadores, como este que tenemos a la izquierda. No sé si alguno lo reconoce, ¿qué tipo de computador es este? ¿Cuántico? Sí, correcto. Eso es un computador cuántico. Entonces, los computadores cuánticos funcionan con un paradigma totalmente distinto. Nosotros si quisiéramos aprender computación cuántica, probablemente así bien, digamos, así como aprenderla bien como ustedes están aprendiendo informática, tendríamos que tomar como otra carrera distinta, que sería como más enfocada en la física teórica, mecánica cuántica, y después así entenderíamos cómo resulta la programación por dentro, o después entenderíamos como el análogo de arquitectura de computadores, pero en versión cuántica. Pero igual algunas cosas sí podemos entender sin dificultad, que por ejemplo el cuántico saca toda su gracia, toda la gracia de la computación cuántica viene de un fenómeno de la física que se llama, en fondo, la capacidad de, de, de los, de los qubits que le llaman, ¿ok? Pero en fondo la capacidad de las partículas, de los electrones en particular, de estar en más de un estado al mismo tiempo, ¿ok? En el fondo, la parte beneficiosa es que al saber que hay partículas que pueden estar en dos estados al mismo tiempo, eso significa que si nosotros tenemos una partícula, tenemos
digamos, dos trozos de información inmediatamente. Comparado a la computación clásica, si tenemos una partícula, tenemos su estado que tiene en el momento, que sería, no sé, el 0 o el 1. En este caso tenemos los dos al mismo tiempo. Y bueno, y si nosotros tenemos dos partículas de esas que se llaman qubits, ya tenemos las combinaciones. O sea, tenemos, cada uno está está en sus dos estados simultáneos. Entonces tenemos las combinaciones, tenemos 4 estados al mismo tiempo. Y si seguimos avanzando, nos damos cuenta que es la cantidad de cosas simultáneas que podemos hacer, es 2 elevado, es una cantidad exponencial, es 2 elevado a la cantidad de qubits. Entonces el paradigma cambia un poquito, ¿no se dan cuenta? Porque los bits de una máquina son los bits nomás. No, es otra forma de pensar. Y eso, la computación cuántica, lo único malo de la computación cuántica es que hasta ahora nunca se ha propagado hacia la sociedad. Siempre ha estado en laboratorios. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona eso. Yo la verdad que desconozco cómo va a evolucionar, tengo mis dudas, porque quizás hay algunas trabas de físicas que hacen que todavía no sea posible tenerlo en el dormitorio de una casa. Bueno, hay unos temas de refrigeración también importantes ahí. Que esto tiene que estar a temperaturas mucho más bajas de lo que es 0 grados, mucho más bajo. De hecho, probablemente cercano al cero absoluto. ¿Y por qué, profe? Porque lo que pasa es que ahí mire, lo que pasa, a ver, les voy a confirmarlo el cero absoluto, pero quizás son temperaturas bien bajas. Pero lo que pasa es que los fenómenos digamos, electrónicos o físicos, creo que son mejores de controlar a temperaturas bajas. Ahora, puede ser que eso ya no sea hoy en día, sí, hoy año 2020, puede que ya no sea tan así como yo digo, pero yo lo leí alguna vez quizás 10 años atrás. Hay un tema también de los superconductores, no sé si han escuchado, que los cables, por ejemplo, un cable de cobre que comunica A con B, tiene resistencia en su cable en gran parte por la temperatura que está expuesto. Pero si ustedes sumergen todo ese circuito que tienen, o todo ese sistema con un cable que conecta de A a B, lo sumergen a un ambiente de menos 273, por ejemplo, Kelvin, o incluso no es necesario que sea ese extremo, pero cercano al cero absoluto, emerge un fenómeno que se llama superconducción, que es que la conducción de la energía tiene 0% de pérdida, que es algo maravilloso. Que si ocurriera a temperatura ambiente, estaríamos como 200 años más en el futuro, quizás. ¿Ya? Y creo que hay una relación con eso, ¿ya? Y con computación cuántica. Ahora, yo no puedo decirles mucho porque yo tampoco me dedico a estudiar computación cuántica, pero este es un tema muy interesante y si quieren leerlo más, también podemos encontrar documentos y quizás aprovechar la dinámica del curso este semestre como para que cuando tengamos que hacer algunos informes de investigación, algunos grupos tomen este tema, los interesados, y otros grupos tomen otros temas. Ya chicos, eso sería por hoy día. ¿Tienen más consultas? ¿No? Si no hay más consultas, entonces quedamos hasta acá y nos vemos el martes. ¿Vale? Que estén súper bien. Chao, profe. Chao, nos nos vemos. vemos. Vale, Chao, profe, que esté bien. Chaito. vale, chao, nos vemos. Sí.